Bien, pues buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez, soy su facilitadora. Bueno, ahora nos llamamos asesores virtuales. Voy a trabajar con ustedes las 4 semanas y es un placer estar de guía con ustedes y estoy segura que vamos a tener éxito en las actividades. Vamos a tener esta sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, de Prepa Niña CEP. Esta es la primera semana. Al final de mi exposición con este material, al final pasamos a una fase de preguntas y respuestas de todas las dudas que ustedes tengan. De todas maneras, no se preocupen, estamos grabando la sesión. Después el día de mañana, yo lo subo a YouTube, porque ahorita es un poco tarde, y para que ustedes tengan la posibilidad de verlo. Bien, pues vamos a dar inicio con este módulo 4. Los puntos a tratar el día de hoy con estudiantes es la bienvenida, el objetivo de la sesión, la dinámica de trabajo, evaluación del módulo, vemos algunos contenidos que nos pueden servir para las actividades, actividades integradoras que vamos a realizar, que son 2, ustedes ya están en el módulo 4, o sea, ya saben cuál es la dinámica. Vemos los foros, cerramos esta presentación y pasamos a la fase de preguntas que yo les comentaba. El objetivo, pues, es brindar herramientas para la elaboración de las actividades de la semana 1 y 2, lo que quiere decir que con esto ustedes deben de tener los elementos suficientes para poder realizar sus actividades. La unidad 1, que es literatura, arte y expresión comunicativa, tiene como objetivo esta unidad, o sea, al concluir esta semana, ustedes ya deben de lograr leer de manera analítica textos literarios para que puedan reconocer las particularidades y la intención comunicativa de estos textos que nos quieren comunicar. Van a identificar diferentes géneros y van a inferir en estos géneros, en estos textos, cuál es la visión del mundo que plantean los diferentes autores, ¿sí? Quiere decir que si yo, por ejemplo, en estos momentos que estamos en pandemia, yo soy un escritor y voy a ser autor de una obra, ¿qué es lo que me está rodeando? Y de aquí a 100 años que alguien lo lea, se va a dar cuenta cuál era la visión del mundo que yo estaba teniendo en ese momento, dependiendo de las vivencias que yo, aunque todos estamos pasando por una situación de pandemia, cada uno de nosotros tiene diferentes vivencias. Entonces, esa visión, esas vivencias me van a hacer tener una visión del mundo diferente a otra persona, al de otra persona. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar en los textos que nos va a tocar leer. Les va a gustar mucho, eso sí se los aseguro. La dinámica de trabajo es muy sencillo, yo creo que ya los demás asesores ya les habrán dicho, nos vamos a comunicar por correo, mensajería de plataforma, mi correo ya lo tienen ahí donde están mis datos de asesor, voy a estar conectada a 7, 8 de la noche hasta las 10 de la noche más o menos. Pues los foros, tenemos el foro de novedades, que es donde yo les subo recursos, las ligas, información relevante y de igual forma tanto el supervisor como el tutor les van a subir información. Las tareas, es importante que ustedes sepan que tenemos 72 horas como asesores virtuales para calificarles las tareas. Si después de 72 horas no les califico, pueden ustedes enviarme un mensaje para ver qué es lo que está pasando. Y con mucho gusto yo les voy a atender. Por ejemplo, si entregan el lunes, el jueves ya tiene que estar calificado. Yo les recomiendo siempre que esperen la sesión de hoy y empezar a entregar el miércoles. Yo les reviso entre jueves y viernes, se los regreso el sábado y ustedes pueden corregir y volver a subir el domingo, ¿sí? Aquí la intención de que ustedes vean la retroalimentación y tengan la oportunidad de corregir y elevar su calificación. Eso es lo principal. Bien, la evaluación del módulo, no me detengo mucho, esto ustedes lo pueden ver y ya lo saben porque estamos en el módulo 4. Tenemos las actividades que vale el 42, integradoras, las habilidades socioemocionales que hacen con el tutor, vale el 10%, el foro de integración que se ve hasta la semana 4 vale el 8%, una autoevaluación que vale el 5% que también se hace en la semana 4, el proyecto integrador que es de la semana 4, vale el 30%, y la actividad en plataforma durante las 4 semanas vale el 5%, que este 5% hasta el final ustedes se van a dar cuenta cuánto fue lo que alcanzaron, las veces que hayan ingresado, que hayan consultado los recursos, etcétera, ¿no? Participado en los foros. Bien, vamos a empezar de lleno con nuestros contenidos. Literatura. ¿Qué es literatura?
Me dice que es un arte, es el arte de expresar las diferentes visiones del mundo que tienen las personas, en este caso las que escriben, cómo veo el mundo y sobre eso voy a escribir. Además, nos dice que interpretan la realidad mediante un lenguaje y lo plasman en los textos, que se analizan para que, de acuerdo para fomentar la oralidad, la escritura, las experiencias estéticas, y esto nos va a dar pie para hacer una crítica, para interpretar la realidad que en ese tiempo vivieron los autores. Y pues se rescatan valores como la tolerancia, ¿sí? Aquí se analizan además a partir del fondo y de la forma. Es importante que ustedes tengan muy claro lo que es el fondo y lo que es la forma, porque en los módulos que he dado, este módulo 4, con los grupos que he tenido, siempre hemos tenido confusión con esta cuestión del fondo y la forma. Aquí el detalle está que en el fondo voy a considerar el contexto del autor, cuál era su cultura, cuáles cambios sociales, el momento histórico por el que estaba atravesando, y esto, pues para que yo pueda entender cuál es la intención comunicativa. La intención comunicativa es qué quiso comunicar el autor con su obra, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y todo esto nos va a dar pie a ciertos movimientos literarios. ¿Cuáles son los movimientos literarios? Más adelante lo vamos a ver en la otra semana. Por lo menos ahorita con esto tenemos para llenar un cuadro que nos pide en la actividad 1. En la cuestión de forma nos dice que se contempla la tecnología, los géneros literarios y los personajes. Aquí estamos trabajando lo que es género literario y movimientos literarios. No es lo mismo. En esta semana vamos a ver géneros literarios y próximamente vamos a ver movimientos literarios. No es lo mismo, ustedes van a ir notando la diferencia. Entonces, los géneros literarios aquí ya nos especifican que es la lírica, la narrativa y la dramática. Ustedes saben que la lírica es lo que es la poesía, la narrativa de cuentos y la dramática de obras, ¿sí? Con eso ya voy teniendo más claro qué son los géneros literarios. Aquí en la narrativa se incluye lo que es la ficción, ¿sí? Bien. En cuanto a los textos literarios, me dice que es una manifestación artística que me permite acercarme a la visión del mundo y la forma de ver la vida de otras personas, o sea, las que escribieron en otra época, cuando yo lea sus obras. Es decir, que vas a poder comprender otras formas de pensar y de interpretar la realidad que te rodea. Los géneros literarios, como les comenté hace un momento, es la narrativa, la lírica y la dramática. Para no leer todo esto, si yo digo narrativa, me refiero a un relato. Aquí nos ponen cuento, novela, fábula, leyenda, entre otros. Si yo digo lírica, me refiero a poesía. Si yo digo dramático, me refiero a obras de teatro, ¿sí? Entonces, con que ustedes digan narrativa, cuentos, leyendas, lírica, poesía y dramático, obras de teatro. Con que ustedes diferencien eso, ya se saben los géneros literarios. Después es nada más identificar los textos literarios a qué género pertenecen. Bien. Permítame. Aquí está. En la vida cotidiana, las palabras pueden tener dos tipos de significado. Puede ser denotativo o connotativo. Este material que ustedes están viendo está en los recursos de la semana. Yo les recomiendo que revisen todos los recursos para que puedan realizar las actividades de manera correcta. Bien, el denotativo nos dice que el significado es tal cual como es. Por ejemplo, nos ponen aquí corazón, es un órgano muscular. Ese es el denotativo. El que nosotros vamos a utilizar cuando estemos escribiendo textos literarios es el connotativo, que es un lenguaje figurado. Para conmover al lector, nos dice aquí, es algo subjetivo.
se utiliza en obras literarias, que es lo que mayormente vamos a utilizar. De hecho, habrá alguna actividad que nos diga que utilicemos el lenguaje connotativo. Entonces, el lenguaje connotativo es lenguaje figurado. Cuando decimos, por ejemplo, tus ojos son como el mar. ¿Qué quiere decir? Tal vez sean verdes o tal vez sean azules, pero en lugar de decirle tus ojos son azules, te digo tus ojos son como el mar. Aquí me dice en corazón, por ejemplo, si yo hablo de corazón, es amor, se refiere al amor. ¿Qué otras palabras utilizamos, conocemos? Bastantes, bastantes. Por ejemplo, yo puedo decir, tu piel, en lugar que yo te diga tu piel aterciopelada, te puedo decir que tu piel es como un durazno, no sé, ya saben que ustedes el durazno tiene la corteza muy suave, muy fina, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros buscando las palabras. En esta ocasión vamos a tratar de ser autores, van a ver más adelante. Nos dice que el denotativo, que el lenguaje tiene funciones, como es de referencia, donde te explica contenidos y te informa, puede ser emotiva, que expresa sentimientos, apelativa, cuando busca convencerte de hacer algo, ¿no? Entonces, aquí lo principal es el lenguaje connotativo, que es figurado y es el que vamos a utilizar. Aquí nos vuelven a mostrar un poquito, esto igual está en los recursos de fondo y forma. Entonces, el fondo, dice, de una obra literaria se refiere a las ideas, nos amplían un poquito más la diapositiva anterior que les mostré sobre fondo y forma. Nos dice que se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Acuérdense que el fondo es la cultura, la historia, lo que vimos hace un momento. Y nos dice aquí que los elementos que integran el fondo son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Es importante que ustedes tengan muy claro esto, porque luego en la actividad 2 les va a pedir que ustedes pongan estos elementos, pero para que ustedes pongan e identifiquen esos elementos, lo tengo que entender y comprender. Entonces, ahorita en otra diapositiva les voy a mostrar qué significa cada uno, pero eso también lo tienen en los recursos. Por eso les decía yo, revisen los recursos. Yo aquí vengo a tratar de explicarles y ampliarles un poquito más, y si tienen dudas, apoyarles. Pero realmente los recursos de la Prepa en Línea CEP son muy completos. Y en cuanto a la forma, me dice que me puedo hacer 2 preguntas. ¿Cómo está escrita? ¿En verso o en prosa? Ustedes saben en verso cuando riman las palabras y en prosa cuando va el escrito de corrido del texto como va, sin ninguna característica específica. ¿Cómo se proyectan las ideas? Con eso me puedo dar ideas sobre la cuestión de la forma. Aquí están los elementos del fondo. El fondo es cuando haces un análisis más profundo. Y la forma solamente voy a ver si está escrito en verso o en prosa. Pero en el fondo tengo que ver el argumento. ¿Qué es el argumento? Es una síntesis de la obra. Lo que quiere decir que si en la actividad les piden que ustedes escriban el argumento de la obra, no pueden poner 1 o 2 líneas. Si es una obra que ustedes tienen que leer de 10 páginas, ¿cuánto me llevaría una síntesis? ¿2 páginas? Hasta 1 página puede ser. Pero 2 líneas, no es argumento. Entonces, el argumento es un resumen o una síntesis de la obra. Entonces, aunque yo esté llenando un cuadro, tengo que sintetizar muy bien la obra. Si yo no lo sintetizo bien a la hora de que yo les esté calificando, pues no les puedo poner una calificación elevada porque ahora les estoy explicando qué es un argumento. El tema, ahí sí voy a poner la idea principal. Ejemplo, la verdad sospechosa. ¿Cuál es la idea principal? No, pues habla sobre las mentiras, la importancia de las mentiras y no se debe de mentir, no sé, ¿no? Por ahí ustedes ponen, ahí sí, ese es el tema, las mentiras, por ejemplo. La acción son los diferentes hechos que se dan en la obra y tiene 3 momentos. Es la exposición, que es como la introducción, el nudo, que es el desarrollo de la obra, y el desenlace, ¿cómo termina? Entonces, cuando ustedes les digan, explica la acción de la obra de Frankenstein, yo tengo que poner cómo empieza, cómo se desarrolla la obra y cómo concluye, cuál es el desenlace. Son 3 momentos que lleva la acción. Si ustedes no ponen esos 3 momentos, va a estar incorrecto. Es importante que vayan respetando esto. El tiempo, ustedes van a leer un recurso que les va a hablar sobre el tiempo.
El tiempo, cuando les diga, ¿cuál es el tiempo de la obra? Ustedes pueden poner que es cronológico o es psicológico. Cuando yo pongo cronológico es porque la obra te aclara los meses, los días, las horas, es muy claro, no hay duda. Y si yo pongo psicológico es que porque el tiempo no aclara si son meses, si días, de qué año, o sea, no me aclara la obra de qué tiempo es, entonces el tiempo solamente existe en la mente del autor, entonces ponemos que es psicológico. Entonces cuando les digan tiempo, no van a poner, se llevó 10 años, se llevó 15 años, no, no, no. O pongo cronológico porque es muy claro, o pongo psicológico porque no es claro y solamente existe en la mente del autor. Bien, el espacio. El espacio es muy fácil, es el lugar donde se lleva a cabo la obra. ¿En dónde? En un castillo, en un parque, en el mar, en una casa, ¿sí? ¿En dónde? ¿En qué espacio? ¿Sí? Se lleva a cabo la obra. Son los lugares. Hay veces tenemos una obra que tiene varios espacios. Entonces analicen la obra y van a poner los espacios en los que se está llevando a cabo. Personajes. Aquí es lo más sencillo. ¿Cuáles son los personajes? Tenemos personajes que se caracterizan por particularidades físicas, psicológicas, sentimentales, emocionales. Siempre el autor te va a describir el personaje. Era una persona con una joroba y era de tez blanca y tenía poco pelo, es de los labios gruesos. Entonces, el autor siempre va a ir describiendo a los personajes. Los personajes pueden ser secundarios o principales. ¿Sí? Los principales son los que aparecen mucho más en el texto. Son, pues, si hablamos, por ejemplo, del rey burgués, pues el rey es el personaje principal. ¿Cuáles serían los personajes secundarios? Tal vez las personas que estén cerca de él, que participan un poco, en fin, incluso hay personajes de aparte de los secundarios que están un poquito más allá de. Entonces, además de los personajes secundarios, se le llama secundario o ambiental, porque sirven para darle ambiente a la obra. Son los personajes que complementan las escenas. Bien, el contexto de la obra. Es muy importante que presten atención en esto, porque igual hemos tenido muchas dudas en grupos anteriores con esto. Dice, para que tú comprendas un texto literario, es necesario que consideres qué ocurría cuando fue escrito. Ejemplo, si yo soy autora y voy a escribir a partir de este momento una obra, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? No, pues está la pandemia. Pero además de la pandemia, ¿qué pasa? No, pues por la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, el índice de robos y de asaltos han aumentado. Ese es el contexto que me está rodeando. Y eso es lo que yo voy a explicar. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber el contexto del autor? Pues tengo que investigar. ¿Cuándo se escribió la obra? No que en 1490. ¿Qué estaba pasando en dónde se escribió la obra? No, pues que en España. Ok, fue en 1490 en España. ¿Qué estaba sucediendo ahí? ¿En qué lugar de España? Entonces tengo yo que investigar todo eso para que yo pueda decir, el escritor estuvo viviendo momentos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces en España estuvo pasando. Entonces ustedes van a ir viendo el contexto en que vivió para que puedan explicárselo, o puedan ustedes más bien explicarlo y llenar el cuadro. El porqué de su aparición y la naturaleza de sus propiedades. O sea, por qué aparecen esos fenómenos, lo que haya estado sucediendo a la hora que el autor escribió esa obra. Todo eso es la crítica o la influencia de lo social que dicho escrito manifiesta. Cuando la obra sale a la luz, ¿hay alguna crítica? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando Sor Juana escribe su obra? Hombres necios que acusáis a la mujer. Entonces, ¿qué estaba viviendo la autora? ¿En qué año se dio? ¿Dónde lo escribió? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál fue la crítica de lo social en cuanto a esta obra que escribió este personaje? Y aquí nos dan algunos ejemplos que más que analizar esos ejemplos, es mejor que analicemos lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Entonces, si yo escribo una obra, ¿qué era lo que estaba pasando? Pero no era qué estaba pasando ahorita en el 2020 en Estados Unidos, no, porque yo estoy escribiendo en México, pero tampoco estoy en México, estoy en Quintana Roo y vivo en Cancún. Y no pasa lo mismo en Cancún que en Chihuahua, por ejemplo. O sea, mi contexto es diferente
a una persona que vive en Chihuahua y también está escribiendo sobre lo mismo tal vez, pero yo tengo otro contexto y el personaje de Chihuahua tiene otro contexto, son otras características. Eso es lo que ustedes van a investigar de las obras. Espero que haya quedado claro. Y entonces, además del contexto, nos piden también, bueno, aquí les sigo explicando lo del contexto de la obra porque nos van a pedir el contexto del autor. Entonces, hay cierta diferencia entre el contexto de la obra, cuando se escribe la obra, y el contexto que rodea al autor. Bien, dice que toda obra literaria se produce bajo ciertas circunstancias, en cierto espacio, en cierto tiempo, lo que les acabo de explicar. Hay situaciones históricas, lugar, época histórica, las tendencias, acontecimientos, movimientos sociales, políticos, artísticos, o sea, qué era lo que estaba pasando en lo político, en lo social, en el arte, en la filosofía, las circunstancias de la vida de los autores, o sea, de ellos, relaciones entre las artes, la literatura, otras manifestaciones, costumbres y hábitos de la época, lugar de la historia, ideas religiosas, biografía del autor, todo eso me va a servir para que yo pueda ver el contexto de la obra y el contexto del autor. Todo esto nos permite situar las obras en un contexto específico y permite a los que leen, pues, comprender mejor los contenidos que estamos leyendo, los motivos, los sentidos por los cuales fueron escritas estas obras. Entonces, ustedes imagínense que en estos momentos vayan a escribir una obra, ¿sí? ¿Cómo lo escribirían? ¿Qué pasaría? Bien, pasamos a la actividad 1. Literatura, analizar textos literarios. Tengo que descargar el documento. Es importante que descarguen este documento. Le dan clic en el espacio morado, donde dice la actividad, y se descarga el documento. Tengo que leer 3 textos, tengo que llenar un cuadro comparativo, responder las preguntas y poner portada al inicio y al final. Debo de poner una bibliografía. Bien. Vamos a compartir la actividad 1. Permíteme buscar la actividad 1. Aquí está. Muy bien, aquí tenemos la actividad 1. Si yo me voy aquí a insertar, me voy a portada, aquí está en la esquinita, en la parte superior izquierda, y escojo una que más me guste. Yo puedo escoger esta, por ejemplo, esta segunda. Y aquí ya está la portada. Solamente tengo que poner los datos que me piden aquí, y ya tengo la portada y me voy al documento. Aquí me dice que yo lea Al que ingrato me deja busco amante, El rey burgués y La verdad sospechosa. Aquí ya me dan los autores de Sor Juana, Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón. Bien, ya que yo lea las 3 obras, voy a ir llenando este cuadro con los datos que me están pidiendo. Aquí me dice, ¿quién es el autor? Aquí, Al que ingrato me deja busco amante, Sor Juana. Aquí pongo Sor Juana, y yo pongo el nombre completo y aquí pongo el autor de esas. ¿A qué género literario pertenece? Tengo que revisar la obra y tengo que ver a qué género. Acuérdense que son 3, lírico, ¿cuál era? De poesía. Narrativo, que es un cuento, leyenda, y el dramático, que es una obra de teatro. ¿Cómo puedo yo identificar si la obra, el texto, es una obra para una obra de teatro? Cuando hay diálogos. Cuando hay diálogos, es más fácil de esa manera. Entonces aquí tengo que poner qué género es, cualquiera de los 3. Por ejemplo, el de Sor Juana, vamos a ponerle, es lírico. Aquí está. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Es aquí donde yo tengo que investigar. Acuérdense que les dije hace un momento, tengo que investigar todo lo que me piden. Por eso voy a grabar esta sesión y la voy a subir para que ustedes lo consulten las veces que lo consideren necesario, que les pueda servir lo que yo les estoy explicando ahorita, si no pueden tomar nota, etcétera. ¿Cuál es el contexto del autor? Entonces aquí voy a identificar contexto de la obra, contexto del autor. El contexto del autor es lo que rodea al autor en el momento, ¿sí? Y el contexto de la obra es cuando la obra sale a la luz y se publica, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bien, ¿cuál es la intención del autor?
La intención es lo que él quiere comunicar con la obra. Por ejemplo, la obra de Al que ingrato me deja busco amante. ¿Cuál será su intención? Bueno, me están avisando que la reunión termina en 10 minutos. Recuerden que les comenté, voy a terminar de explicar este cuadro, cerramos esta sesión y nos volvemos a conectar con el mismo ID y con el mismo código que subí en la plataforma y con el que se conectaron ahorita. Entonces termino de explicar eso, todavía nos da tiempo de explicar. Entonces, ¿cuál es la intención del autor? Lo que él quiere comunicar. ¿Qué quiere comunicar Sor Juana? Tal vez ahí dice, al que ingrato me deja busco amante, tal vez si quiere decir que las mujeres debemos de estar pendientes de que si alguna persona me deja, puedo yo buscar otra persona y rehacer mi vida, no sé. Entonces, cada uno que lo lea va a interpretarlo de una manera diferente. Eso es lo que nosotros vamos a ver aquí, cómo están interpretando ustedes los textos literarios que les corresponde leer, que en este caso son 3. Por ejemplo, el de la verdad sospechosa, no, pues que las mentiras que se dicen no llevan a nada bueno, es lo que quiere comunicar el autor. Entonces, ¿cuál es la intención? Es lo que quiere decir. Dice, ¿cuál es el argumento? Recuerden que para que yo pueda hacer el argumento, tengo que hacer un resumen o una síntesis de la obra. Ustedes van a decir, ay, no me alcanzan ese cuadrillo que está por acá. No importa, ustedes tienen que poner, aunque el cuadro les lleve 2, 3 hojas, pero tengo que hacer una buena síntesis. Practiquen ustedes resumen o síntesis de la obra. El tema, ahí sí, por ejemplo, de la verdad sospechosa, ¿cuál es el tema? Las mentiras, así de fácil y sencillo. ¿Cuál es la acción? Recuerden que la acción se divide en 3 partes. ¿Cómo inicia la obra? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo termina? Entonces, divídanlo ustedes, por favor. La acción le van a poner inicio. Le ponen 2 puntos y escriben todo lo que es el inicio. Aquí le ponen desarrollo para que no se revuelvan. Y le van a poner todo lo que es el desarrollo y aquí el cierre o desenlace. Yo les voy a poner cierre para que sea más fácil. Y entonces lleva 3 partes la acción, ¿ok? ¿Cuál es el tiempo de la obra? Recuerden que el tiempo o es cronológico o es psicológico. Entonces, revisamos el de Sor Juana, por ejemplo, y vamos a pensar que es psicológico porque no menciona ni días ni nada, no especifica nada. Ah, entonces el tiempo existe en la mente del autor, entonces le ponemos psicológico. ¿Cuál es el espacio? Ahí tengo que, es un castillo, una playa, un parque, ahí voy buscando el espacio. Entonces, ya que termine las 3 obras de llenar todo, cada uno de los puntos, me voy aquí, aquí los personajes es más fácil. Aquí puede ser el amante, no sé, ustedes van a identificar los demás personajes. Es importante que pongan a todos los personajes que identifiquen. Y aquí me pide que con base en los elementos de la tabla, voy a ver cómo se relaciona el contexto del autor y su obra. Aquí me piden de 10 a 12 líneas. Es importante que ustedes pongan la primera obra y van a poner cómo se relaciona el contexto del autor con su obra, lo que vive el autor con lo que escribió, cómo se relaciona. Si, por ejemplo, Sor Juana escribe al que ingrato me deja busco amante, eso que escribió, todo lo que escribió, cuando ustedes lo lean y investiguen qué vivía en esa época, van a ver qué relación tiene. Tal vez en ese tiempo las mujeres no tenían derechos, el hombre era el que decía y hacía y deshacía, nosotros estábamos bajo pues lo que los hombres dispusieran. Entonces tal vez eso propició a que ella escribiera esto, o tal vez vivió un desengaño, no sabemos. Entonces ustedes tienen que investigar su vida, por eso incluso su biografía nos puede servir para que nosotros sepamos cuál era el contexto de ella y qué tiene que ver eso que ella estaba viviendo con lo que escribió. ¿Hay relación o no hay relación? Si hay relación, ¿qué relación hay? Es lo que voy a explicar acá. Entonces escribo la primera obra, le pongo 1, a la segunda obra le pongo 2 y a la tercera obra le pongo 3. Tengo que escribir de cada una de las obras cómo se relaciona lo que vive el autor y lo que escribió, ¿sí? Para eso tengo que investigar. Eso sí no está en la plataforma. Tengo yo que investigarlo en otras fuentes. Pero es muy fácil. Yo les subí varios recursos en el foro de novedades que nos puede servir. Bien, redacta un comentario breve, el punto 4, de 2 o 3 párrafos, de 15 líneas aproximadamente. Vas a contrastar las 3 formas en el que transmite su mensaje cada autor de su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo.
Cada autor, ¿cómo transmite su mensaje? Por ejemplo, Sor Juana lo transmite a través de una poesía. El Rey Burgués tal vez es para una obra de teatro, no sé, yo solamente les doy ejemplos. Entonces, ¿cómo van transmitiendo su obra cada uno de ellos? ¿A través de qué? ¿Cómo le hacen? ¿Por qué están diferentes uno del otro? De la manera en que están transmitiendo su mensaje, porque siempre que leamos una obra o un escrito, vamos a tener que considerar qué es lo que nos trata de decir, cuál es la intención. Entonces, para el punto 4, igual me voy aquí donde dice cuál es la intención del autor, también me va a servir para que yo pueda llenar este punto 4, igual de las tres obras. Y por último, está el punto 5 que me dice que yo escriba 2 párrafos de 10 a 12 líneas. Es importante que ustedes respeten la cantidad de líneas. Si ustedes nada más ponen 3 líneas, no se les va a calificar, no se les considera como buena la respuesta. Tiene que tener de 10 a 12 líneas, mínimo 10, máximo 12. Pero van a contrastar la forma de ver la vida de los textos literarios, teniendo en cuenta la época en que vives. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cómo ve la vida el autor y cómo yo la estoy viendo ahorita. Y voy a contrastar, voy a comparar. No, pues el autor dice en La verdad sospechosa que las mentiras, bla, 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 voy escribiendo, ¿no? Yo considero que actualmente las mentiras, pues la verdad todavía pueden causar mucho daño. Por ejemplo, cuando alguien levanta una injuria, yo digo, no, es que él me robó, y no es cierto, lo estoy inventando, y mientras investigan se lo llevan a la cárcel, y fue una mentira mía. Entonces, las mentiras existen desde la época en que se escribió la obra, actualmente también. Entonces, hago un contraste de qué es lo que, cómo ve la vida, cómo se ve la vida en esos textos literarios y cómo estamos actualmente. Hago un comparativo y lo voy a escribir aquí de 10 a 12 líneas. Bueno, voy a cortar esta reunión porque dice aquí que nos quedan 3 minutos para que empecemos de lleno con la actividad 2. Entonces ya si nos volvemos a conectar con el mismo ID y el mismo código, nos conectamos, ¿qué será? En 2 minutos, en lo que yo apago y vuelvo a abrir y se vuelven a conectar para que ya terminemos la sesión y ya lleguemos a la fase de preguntas y respuestas y ya concluimos. Bueno, entonces nos estamos viendo en un momento. Los espero, por favor. Nos reunimos ahorita en un momento. Bien, vamos a ver. Aquí está. Muy bien, pues iniciamos con la actividad 2, que es lo que nos falta, que son textos literarios, lenguaje y expresión humana. Pues es lo mismo, vamos a descargar el documento, leer el cuento de La canción de oro de Rubén Darío, le subí igual este material, responder preguntas con su justificación, leer El perro y el cocodrilo de Félix Samaniego y responder lo que se nos pide. Para esto, pues vamos a compartir la actividad 2. Déjeme ver dónde está. Aquí está la actividad 2. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a ponerlo un poquito más grande. Bien. Bien, aquí está. Igual aquí hacemos lo mismo. Nos vamos aquí a insertar, que está en la parte superior izquierda. Nos vamos a portada, que es lo primero que vamos a hacer. Le insertamos una portada, llenamos los datos necesarios y empezamos aquí con textos literarios, lenguaje y expresión humana. Me dice que tengo que leer el cuento de La canción de oro. Es de Rubén Darío y se encuentra en la página 23 y responde las preguntas. Esta canción de oro yo le subí el recurso. Si tienen dudas o todavía no lo alcanzan a ver, con mucho gusto envíen un mensaje en plataforma. Pero si ustedes también entran a Google y ponen La canción de oro de Rubén Darío, inmediatamente les despliega el texto. Si ahorita vamos a checar la plataforma igual. Dice, ¿qué aprendiste del texto? Lo que ustedes hayan aprendido del texto. Si yo digo, no, pues aprendí de que el dinero no lo es todo en la vida.
¿por qué? Justifica tu respuesta. Porque hay personas que utilizan el dinero para realizar cosas inadecuadas o hay personas que necesitan dinero y no pueden vivir bien, lo que ustedes consideren, pero yo tengo que justificar lo que aprendí del texto. ¿Por qué lo aprendí? ¿Sí? Y después me dice, ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Si yo al leer el texto identifiqué alguna problemática de la vida real, lo voy a poner aquí y voy a explicar por qué. Desde el momento en que yo explique por qué, quiere decir que ya estoy justificando mi respuesta. ¿Qué opina sobre el lenguaje que utiliza el autor? Su opinión. No, pues se me hace muy complicado y casi no lo entendí, tuve que estar buscando las palabras. O otro que tal vez ha leído varias poesías, no, pues a mí se me hizo muy fácil, lo entendí. Y la verdad, pues ese lenguaje que utiliza, pues es acorde a lo que quiere decir, no sé. Entonces ya ustedes van a justificar. Justificar es por qué. Dice, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto facilita o complica la comprensión? No, pues yo considero que lo complica porque cuando yo lo leí, pues me costó muchísimo trabajo. Entonces ya ustedes van a ir respondiendo. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Sí o no? Sí es una forma de expresión artística. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje literario podemos manifestar nuestras ideas, la imaginación, cómo vemos el mundo, cómo queremos ver el mundo. En fin, voy argumentando lo que yo voy a ir contestando, pero para eso tengo que saber qué es una forma de expresión artística. Lo investigo para que yo pueda responder. Me paso al punto 2 que me dice, lee El perro y el cocodrilo, de Félix María de Samaniego. Luego, ¿qué voy a hacer? Inciso A. Tiene que quedar muy claro esto del inciso A. Dice, en el cuadro de abajo vas a redactar con tus palabras entre 5 y 10 líneas la trama del texto, como si se lo contaras a un amigo. Entonces yo leo El perro y el cocodrilo y le digo a mi amigo, oye, fíjate que leí este texto y se trata de esto y lo otro, como cuando vamos al cine y platicamos una película. Igualito, se lo platico a un amigo, ¿ya? Con lenguaje coloquial, así como dicen ustedes, literal. O sea, se lo platico, así lo voy a escribir en el inciso A. Aquí en el inciso B me dice, ahora vas a redactar un texto entre 5 y 10 líneas, vas a retomar los elementos de la narrativa. Acuérdense que la narrativa es cuento, leyenda, ¿sí? No es poesía, no es una obra de teatro. Es una narración. Tomo los elementos de la narrativa y voy a utilizar una expresión del lenguaje literario y nos dan el ejemplo del lenguaje connotativo. Por eso yo les decía, presten atención al lenguaje connotativo, es un lenguaje figurado. Cuando yo en lugar de decir tus ojos azules, digo tus ojos como el mar. Cuando yo quiero decir algo del amor, digo corazón, ¿no? En lugar de amor. Entonces, esa sustitución, esas expresiones que me sirven para sustituir ciertas cuestiones, ese es el lenguaje figurado, ¿sí? Cuando yo digo, no, su cabello blanco como la nieve, no digo blanco, su cabello como la nieve, le llegaba hasta las rodillas, no sé. Pero ya al decir cabello como la nieve me estoy refiriendo que es una persona que tenía el cabello blanco o tal vez es una persona de edad, no sé. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en este inciso B. Van a poner en práctica su habilidad como escritor o como escritora, ¿sí? Entonces, en el primero se lo cuento a un amigo con mi lenguaje coloquial. En el segundo, utilizo la narrativa, o sea, voy a hacer como un cuento. De lo que leí, voy a hacer como un cuento, pero voy a utilizar el lenguaje figurado. Si me dice del cocodrilo que se quería comer al perro o quería morder al perro, pues puedo decir sus dientes como cuchillos. ¿Qué quiere decir? Sus dientes afilados. Y los comparo con el cuchillo. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en este inciso B. Me paso al punto 3 y me dice que en los textos que yo redacté, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Me dice, justifica tu respuesta. En la cuestión de la forma no hay problema, porque yo voy a poner el texto número 1, aquí le pongo el número 1, que es el que le conté a un amigo. Ese texto, ¿cómo se lo conté? No, pues como va, ¿no? Como yo cuando cuento una película que vi en el cine. Entonces,
el fondo va a ser escrito en prosa. Entonces aquí le digo la forma. Entonces la forma del primer texto le voy a poner prosa, porque va de corrido, no tiene versos ni nada. Y el segundo texto, ¿cómo lo escribí? ¿Es narración? Ah, pues también lo escribí. La forma es prosa, igual. Ok. Ahora nos vamos con el fondo. Del texto número 1, ¿cuál es el fondo? Recuérdense que el fondo tiene argumento. ¿Cuál es el argumento? Es una síntesis. Entonces aquí argumento. Aquí voy a poner el síntesis. No, pues que el perro y el cocodrilo se quería cruzar, pero el cocodrilo le quería morder. Explico aquí rápidamente en síntesis cuál es el argumento. Pero también tengo que hablar, además del argumento, tengo que poner el tema, ¿sí? Y tengo que poner los otros elementos que forman parte del fondo. Para eso me tengo que remitir a los recursos. Ahí le explica cada uno, porque falta el espacio, el tiempo, todos los elementos que lleva el fondo, lo tengo que poner aquí. Bien, ya que yo tenga de cada uno el fondo, todos los elementos, lo escribo como debe ser, como se los expliqué hace un rato, entonces ya voy a poner qué tipo de lenguaje te gustó más, el cotidiano cuando se lo cuentes a un amigo o el literario cuando ya lo escribo de manera que me dé más, que me cueste más trabajo. Bueno, en ese sentido, ya termino mi actividad 2 y ya me paso entonces a lo que es la actividad. Vamos a poner aquí las diapositivas y me paso a los foros. Recuérdense que al final, donde ustedes hayan investigado, tienen que poner la bibliografía. En los foros el foro de novedades, estar pendiente de los avisos, como yo les dije hace un momento. Y en el foro de aprendiendo voy a manifestar mis dudas, voy a responder a otros compañeros y voy a aprender y voy a hacer lo que se me pide. Yo desde ayer les subí la bienvenida y ahí les explico qué es lo que tienen que hacer en el foro de aprendiendo. Aquí en el foro de aprendiendo, aprovechen ustedes las dudas que tengan porque yo les voy a ir respondiendo ahí también para que puedan salir con mayor éxito en sus tareas. Y con esto terminamos la presentación y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Me gustaría saber si tienen alguna duda para que yo les pueda apoyar. Díganme ustedes. Recuerden ustedes que esta sesión va a quedar grabada. Voy a hacer todo lo posible por subirlo hoy mismo para que a partir de mañana ustedes lo puedan consultar y puedan ir realizando sus actividades. Quisiera escucharlo si se entendió o si tienen dudas. Además de eso, está la mensajería de plataforma igual, está el foro de aprendiendo para que ustedes me vayan diciendo sus dudas, pero me gustaría escucharlos ahorita. Los escucho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya pueden abrir sus micrófonos? No, profesora, ninguna duda, todo correcto y todo entendible. Ay, qué bueno, me da mucho gusto, ¿eh? Me encanta que me entiendan. Yo sé que hablo un poco rápido, pero de todas maneras estoy a sus órdenes, de verdad, lo que ustedes necesiten. Mi intención es que todos tengan 10. Por eso me gusta que me entreguen su trabajo, lo reviso, se los devuelvo, les doy retroalimentación y me lo vuelven a dar. Si quieren, claro que no es obligación que me lo regresen ya corregido. Si no lo quieren corregir, pues ahí que quede. Pero si ustedes quieren una mejor calificación, estoy a sus órdenes. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, yo les agradezco que hayan participado en esta sesión dividida, ¿verdad? Pero eso demuestra que tienen mucho interés. Y yo también tengo interés en que ustedes terminen con éxito este módulo 4. Pues buenas noches, descansen, y es un poco tarde. Yo creo que el otro martes lo vamos a hacer a las 8 de la noche. ¿Les parece? ¿O quieren más temprano? Ya pueden abrir su micrófono, ¿eh? Ahora sí ya lo pueden abrir. Ya que terminé la presentación, ya podemos platicar con mucho gusto. Bueno. Eso quería comentarle,
facilitadora, si se podía hacer la sesión un poquito más temprano, ya que Claro que pues a sí. veces Pues sí vamos es. a aprovechar que somos 5 los que estamos aquí y somos los que participamos. Ustedes díganme a qué horas y yo estoy a sus órdenes. Yo por lo regular, bueno, regularmente las otras sesiones que he tenido han sido como a las 6 y me parece buena hora ya que pues se conectan más personas porque como que ahorita ya es tarde. Ah, perfecto, perfecto. De hecho, les iba yo a subir una hoja para que me pusieran ahí los horarios. Y ya se me fue el tiempo y no lo subí. Se me fue el avión y ya no lo subí. Pero sí, me parece excelente a las 6 de la tarde, yo con mucho gusto. ¿Qué dicen los demás? Sí, ¿A las estoy 6? de acuerdo. Perfecto. ¿Quién más está? Ana, a ver, Ana Laura y Nayeli. ¿A las 6 les parece bien? Ana. Bueno, vamos a pensar que sí. Lo voy a hacer el otro martes a las 6 de la tarde. Esperemos que tengamos más audiencia. Y pues muy buenas noches y les agradezco mucho de verdad que hayan aguantado hasta estas horas. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, facilitadora. Muy buena noche. Buenas noches. Ah, ok, Ana Laura, ya te leí. Qué bueno que entendiste todo. Ok, a las 6, Ana Laura. Por fin, ay, se me había pasado leer el chat. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.